Día, amado amigo que me escucha, amada iglesia, la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. En esta hermosa mañana traigo un tema muy poderoso en Dios y es acerca del misterio que hay escondido en el Padre y en el Hijo. Por mucho tiempo se nos ha hecho creer, se nos ha hecho entender que Dios es tres personas, cuando eso contradice la misma escritura. La misma escritura dice, en una ocasión le preguntan a Jesucristo los fariseos, Señor, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Eso está, yo creo que en Marcos 12, 28, versículo 28. Y él le dice, oye Israel, vuestro Dios uno es, y amará al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el enfoque primero que Dios le dejó ver es que Dios es uno y que no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios compartir la gloria con el Hijo? Eso es lo que vamos a aprender hoy. El misterio, que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios es uno. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. El apóstol Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que en la Biblia entera, todo el tiempo te está diciendo que Dios es uno. Así como usted y yo somos un solo ser. Cuando dice uno, está hablando de un solo ser. No está hablando de una sola persona, no, un solo ser que tiene un alma, tiene un cuerpo y tiene un espíritu. Y eso no significa que sean tres personas, no. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana. Así que vamos a empezar con San Juan 1, el verbo hecho carne, y después vamos a proceder a Colosenses 2, por el cual Pablo ora y ruega y dice que tiene gran batalla para que ellos pudieran entender el misterio que había escondido entre el Padre y el Hijo, que así como a él se le había sido revelado y se le hubiese dado espíritu de sabiduría, él quería que ellos lo hubiesen conocido, que hubiesen experimentado eso, para que logren experimentar la riqueza que se encuentran escondida entre el misterio del Padre y del Hijo. Y comenzamos así en San Juan 1, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verbo hecho carne dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era del principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en él estaba la vida, o sea, dentro de él. Por eso dice, era con Dios, y el mismo verbo era Dios. Entonces dice, la luz, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Dios. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, porque Dios fue que se hizo carne, y él mismo decidió llamarse hijo. Y por eso Juan dice en el versículo 14, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces vamos a buscar ahora a Colosenses 2. Colosenses 2. En el nombre de Jesús leemos. Dice el apóstol Pablo, no quiero que sepáis, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Está bien? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Él le está diciendo que quieren que sepan la lucha que él tiene por ellos, y no solamente por lo de Colosenses, sino por lo de la Odisea. ¿Para qué? Para que unidos en amor alcancen toda la riqueza en pleno entendimiento, o sea, que tengan el entendimiento abierto a su totalidad,
para que puedan entender el misterio que hay escondido entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuál es el misterio que hay escondido entre el Padre y el Hijo? Que el mismo Dios fue que se hizo carne y que el mismo Dios fue que se llamó Hijo, y Él dijo, y a Él llamaré Padre y Él me llamará a mí. Yo llamaré a Él Hijo y Él me llamará a mi Padre. Fue el mismo Dios, un solo ser. Ese es el misterio que Pablo quiere que ellos sepan. Que en la Biblia usted nunca va a encontrar 3 tronos. Como si hubiese un ser sentado a la derecha en un trono, otro en el medio que es el Padre y otro a la izquierda, la tercera persona, y que el Espíritu Santo. Eso nunca fue lo que enseñó Pablo. Nunca fue lo que enseñó Juan. Porque eso no fue lo que se le fue revelado, ni a Pedro, a ninguno. Ellos sabían que Dios era uno. Y que si vieron a Jesús, vieron al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué sigue diciendo Pablo? En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por eso que él se obtiene una gran lucha, porque él quiere que su entendimiento le sea abierto para que ellos puedan recibir los tesoros que hay escondido cuando tú logres entender quién es Dios y quién es el Hijo. Que no se trata de 2 personas distintas como se hace a entender, como se ha dado a entender, de que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es la tercera, lo ponen en la cola, oye, el que la tercera persona. Como que si el Espíritu Santo del mismo Dios no es el mismo Dios. Como que si el Hijo no es el mismo Dios. Lo hacen como una tercera persona. Pero Dios en su misericordia es tan misericordioso que aunque tú creas eso, Él te usa, Él te habla, porque eso no salva ni condena. Pero te impide tener verdaderamente a plenitud el conocimiento, la riqueza de la sabiduría que hay escondido en ese misterio. Por eso usted nunca va a encontrar en la Biblia 3 tronos. Y cuando la Biblia dice, Él está sentado a la diestra del Padre, no significa que esté sentado en un trono literal, porque entonces usted no lo va a encontrar en parte eso, en la Biblia, de que Él está sentado en un trono al lado del Padre, no es eso. Y cuando la Biblia dice que Él intercede a la diestra del Padre, no está hablando a su lado derecho, no, que está sentado ahí, no, Él está adentro y desde adentro está intercediendo por nosotros. Él está dentro del Padre. Pero, ¿y cómo te dice eso? Yo te lo voy a comprobar, tranquilo. En Apocalipsis 5 yo te voy a comprobar que Él no está a la derecha literalmente como la gente cree y ha enseñado de 3 personas, de que el Hijo es la segunda persona. Y como todos piensan iguales, que ellos se reúnen y que piensan iguales, y que por eso son uno. No han entendido, no se les ha sido revelado el misterio del Padre y del Hijo, que es que el mismo Dios salió de Él, porque Jesús no fue creado. Si hubiese sido creado, es una creación más. Jesús dijo, yo salí del Padre. Yo salí, la palabra salir es como que el verdadero José lo salga de este físico que usted puede ver. Por eso Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús, el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Dios. ¿Acaso cuando habla que dice que vendría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y por qué no le pusieron Emmanuel y le pusieron Jesús? Es un misterio. El hecho de que tú digas Yahweh, Rafa, Adonai, Elohim, Adonai, un sinnúmero de nombres de Dios. Tú estás hablando de un solo y verdadero Dios. De un solo. Que si tú me llamas a mí por José, yo te respondo. Si me llamas por Nolasco, te respondo. Y si me llamas por De la Cruz, te respondo. Si me llamas por José, te respondo. Si me llamas por Joselito, te respondo. Si me llamas por José, te respondo. Dios te responde por todos esos nombres. Y eso no significa que sean millones de dioses. Es un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesucristo hombre. Es el mismo Dios. El mismo Dios media por la humanidad. Él mismo, pero es dentro de Él. No sentado al lado literal como tú crees en tu mente limitada. Y por eso es que Pablo quiere que Dios se les revele y le abra el entendimiento para que ellos puedan saborear todos esos misterios que se le entregó a Pablo, a los discípulos, a Juan. Que Juan dijo que lo que existía en el principio era con Dios, o sea, dentro de Dios, y el mismo Dios era Él. En el principio existía el Verbo, ¿verdad?
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de San Juan 1 dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿quién? Dios. Tú le preguntas hoy en día, 90% de los cristianos, ¿quién fue que se hizo carne? Jesús. Sabemos que es Jesús, pero el que tiene el entendimiento, como Pablo dice aquí, abierto, sabiendo que es Jesús, pero Dios, un solo ser, Dios, no como una segunda persona distinta, así no es. Jesús es el mismo Dios. Dios se hizo carne y Él se llamó Jesús, Él se llamó Hijo y Él me llamará mi Padre. Él fue que decidió. Dios se propuso en sí mismo venir, y como el primer Adán pecó y cayó, Él se propuso en sí mismo reconciliar al mundo por medio de Él mismo como Hijo. Jesús salió de Dios, no fue creado por Dios, porque Él es alfa y omega, principio y fin, y Él no tiene ni padre ni tiene madre. Entonces, si Él fuera una creación, tuviera padre, y aunque la Biblia dice, Él lo llama Padre, fue porque Dios decidió llamarse Padre, y Él me llamará mi Hijo. Pero en sí, Jesús no tiene ni principio ni comienzo. Jesús no tiene ni madre ni tiene padre, por eso Él adquiere el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ni tiene padre ni tiene madre a sí mismo. Entonces, ¿por qué no tiene padre ni tiene madre? Porque Dios no tiene padre ni tiene madre y Jesús es Dios. Jesús es Dios, que no tiene padre ni tiene madre, aunque Él mismo decidió llamarse Hijo y Él mismo decidió llamarse Padre. Eso no quiere decir que Él tiene padre ni tiene madre. Es el mismo Dios que propuso en sí mismo llamarse así, porque Él salió de Él mismo. Y es un misterio tan poderoso que usted puede decir, ¿por qué entonces, varón? ¿Por qué que una verdad no anula otra verdad? Es una verdad que Él decidió llamarse Hijo y el Hijo le decía Padre y el Padre le decía Hijo. Es una verdad. Jesús, el Hijo de Dios, eso es una verdad. Pero es otra verdad que según el orden de Melquisedec, Él heredó el sumo sacerdocio, porque Melquisedec es el mismo Dios. Melquisedec es el mismo Dios, sacerdote de Dios, pero ¿dónde? Aquí en la tierra, no, en el cielo, en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén crucificó al Cordero. Lo que pasa es que es un misterio demasiado fuerte, porque Él heredó el sacerdocio no hecho de mano humana, sino de Dios, y fue allí en el cielo que lo heredó. Asimismo, Melquisedec entró al santuario, no fue humano, sino en el cielo. Es que Melquisedec es el mismo Dios. Y es el misterio que no se le ha revelado a todo el mundo. Que Dios es uno literal, con el poder de manifestarse como ángel de Jehová, como Melquisedec. Luchó con Jacob como un ángel. Se te puede manifestar como un arcángel, como un niño, como un viejo, como una mujer, como un león, como lo que Él quiera. Y no significa que sean diferentes muchos dioses. Es un solo Dios que tiene el poder de hacer todo eso. Un solo ser sentado en un solo trono. Y en ese solo trono, ahí está sentado ese ser que tiene un alma, tiene un cuerpo y tiene un espíritu. Así como tú y yo, como yo estoy sentado ahora mismo. Dentro de mí hay un alma y hay un espíritu. Así mismo hay un solo trono allá en el cielo y 24 ancianos y 4 seres vivientes. Tú no vas a encontrar nunca 3 tronos, nunca. ¿Por qué? Porque ese misterio que Pablo quiere que ellos reconozcan, que ellos entiendan. Y mira lo que dice Juan. Él dijo en San Juan 1 que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y mira lo que dice en primera de San Juan 1, para que usted vea. Es que ellos lo dijeron, ellos estaban claros. El mismo Pedro sabía lo que estaba hablando. Juan sabía lo que estaba hablando. Mire lo que dice. Como él dijo que en el principio era el verbo existía con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí dice, lo que era desde el principio, ¿qué era desde el principio? El verbo, Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, eso está en primera de San Juan 1. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. No dice al lado del Padre, con el Padre, porque la vida eterna salió del Padre.
Ese es el misterio que Juan lo está diciendo, Pablo lo está diciendo, Pedro está claro de eso. Todos sus discípulos se le había revelado, se le había abierto el entendimiento y Dios le había dado sabiduría para que entendieran ese misterio, que no se está hablando de tres personas distintas como muchos quieren entender, que el Padre es uno, que el Hijo es otra cosa y que el Santo Espíritu y que la tercera persona y cada quien es un ser diferente, tres personas diferentes, y como ellos piensan igual son uno. Ni ellos mismos saben lo que están diciendo, porque no les ha sido revelado este misterio. Que así como Job era perfecto y recto, no conocía al Dios que él le servía. Así hay millones y millones hoy creyendo que porque Dios lo usa, que porque Dios se le aparece de que en tres formas igualitas, ya ellos creen que son tres dioses. Ellos no saben que es un solo Dios que puede hacer eso. Ellos no saben. ¿Por qué? Porque Job dijo, de oída te hubiese oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando Dios se te revela, tú puedes decir, pero ahora entiendo que no se trata de tres gente distintas. Se trata de un Dios que tiene un alma así como yo, un cuerpo y un espíritu, que Jesucristo es el cuerpo, la imagen invisible del Dios invisible. El Padre lo representa el alma y el Espíritu, su Santo Espíritu. No se tratan de tres personas distintas, no. Un solo ser. Por eso Pablo dice que todo vuestro ser sea hallado sin reprensión, espíritu, alma y cuerpo. Somos a imagen y semejanza de Dios. Lo único que estamos limitados, así como Dios puede salir de él. Pero sin embargo, a los colosenses, Pablo le está enseñando que él se gozaba. ¿Por qué? Porque él podía salir en espíritu y gozarse con ellos allá. Y no se trataba de un segundo Pablo. Se trataba del mismo Pablo que salió de su cuerpo y fue a gozarse con ellos. Léalo usted mismo en Colosenses 2 ahí, que él se gozaba porque veía cómo ellos se gozaban y lo que estaban haciendo. Él podía salir del cuerpo y la gente cree que cuando habla en espíritu, que yo estaba allá en el espíritu, está hablando de que por fe. No es por fe. Es que así como el diablo imita que los brujos salen del cuerpo, el cuerpo astral, copió de Dios, de que el mismo Juan en Apocalipsis dice que fue llevado en el espíritu al cielo. Entonces no se trata de un segundo Juan, se trata de un solo Juan. Entonces así mismo es Dios, un solo ser con un espíritu y un alma y un cuerpo visible que lo simboliza su Hijo. Pero es su Hijo porque Él mismo decidió llamarse Hijo. Él se propuso en sí mismo reconciliar toda la humanidad. Como al primer Adán pecó y le dio lo que se le había dado, se lo pasó a Satanás por caer. Entonces, ¿qué tuvo que venir Dios a hacer? Se hizo carne y entró en el vientre de una virgen. Y Él decidió llamarse Hijo y dijo, cuando lo introducen al mundo, dice, y Él me llamará a mi Padre y yo llamaré a Él Hijo. A Él Hijo. Entonces la gente ignora y cree que porque Jesús fue a Juan para que lo bautice, y cuando lo bautizó vino de que como en forma de paloma el Espíritu Santo, y la voz del cielo dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una vez dice, la Trinidad, el Hijo, el Espíritu Santo, la segunda parte, el Hijo como segunda persona, el Espíritu Santo como tercera, y la voz del cielo, el Padre, ignorando que Dios tiene el poder para hacer eso. Ignoran que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer eso y más. Estaba siendo bautizado, vino en forma de paloma, no era que una paloma, una simbología, vino en forma de paloma y también habló del cielo. Ignoran eso, que Dios puede hacer eso y más. Ahora, ¿usted no me cree? Mire lo que dice San Juan 3, San Juan 3:13. Mire lo que dice, para que usted vea. Que al que se le revele este misterio va a entender lo que yo estoy hablando. El que no se le revele este misterio va a creer que yo lo que estoy negando al Hijo o que estoy negando al Espíritu Santo. Nunca en la vida, porque yo sé quién es Dios. Que si tú me dices en el nombre de Jesús, te digo amén. Si me dicen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y si me dicen en el nombre del Espíritu Santo, también te digo amén, porque se trata de un solo Dios. Un solo Dios, como tú lo llames, se trata de un solo, no de tres. Entonces, San Juan 3, versículo 13, hoy mire lo que dice. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre maestro de la Torá,
enseñaba mucho, a muchos enseñaba, y estaba ciego, así como Job estaba ciego, que de oída lo hubiese oído, mas sus ojos no le veían. Así hay multitud y millones de maestros, de teólogos, de gente que han sido estudiosos, que no es malo estudiar, pero no se basan en la revelación. La revelación es superior al conocimiento humano. Pablo rogaba para que los colosenses conocieran el conocimiento que desciende del cielo, que te da la realidad de lo que se dijo, no del invento que otro interpretó y te lo enseñó a ti, tú se lo enseñaste a otro y otro, y se va una cadena hasta 2000 años. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Mire este misterio que Jesús le dijo a Nicodemo. San Juan 3, versículo 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Dios. ¿Quién subió al cielo al tercer día cuando resucitó, recibido en gloria? Dios. Dios. ¿Y por qué dice nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesús. Y no está hablando con Nicodemo. ¿Y por qué él dice que está en el cielo? Porque él mismo es Dios y él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. No se trata de tres personas distintas. Se trata de un solo ser que puede hacer eso y más. Un solo ser, un solo Dios. ¿Todavía no me cree? Ok. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:14. El misterio que Dios, que Pablo estaba orando para que los colosenses y los de la Odisea entendieran, él se lo dijo a Timoteo. A Timoteo se lo reveló. Mire cuál es el misterio. Primera de Timoteo 3:14 dice el misterio de la piedad. El misterio de la piedad quiere decir el misterio del amor, que Dios es amor. El misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. En Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y oiga lo que dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué está diciendo lo primero que dice? Lo que te voy a decir no se discute, eso es indiscutible. Por si usted que me está escuchando cree que puede discutir eso y cree que yo estoy volviéndome loco, que estoy equivocado, o que estoy negando al Hijo, que estoy negando al Espíritu Santo. Yo te estoy diciendo un misterio que no se le ha sido revelado a todo el mundo, que Dios es uno y tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, un solo ser, así como tú me estás viendo a mí. Soy un solo ser que tiene un espíritu y un alma adentro, pero no por eso es que somos tres personas, somos un solo ser que habitamos juntos. Lo único que Dios tiene el poder para salir de su cuerpo en diferentes manifestaciones, pero no quiere decir que tres personas distintas, porque está hablando entonces de tres dioses y está hablando de tres personas distintas. Un solo ser no es tres personas, un solo ser es un solo ser compuesto por un alma, un cuerpo y un espíritu, tricótomo, no tripartita. Entonces dice, el misterio es indiscutible. ¿Cuál es el misterio? Primero, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dijo Juan? En el principio existía el verbo y el verbo existía con Dios y el verbo ¿quién era? Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era el verbo? Dios. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Qué verbo fue que se hizo carne? Dios. Dios, el que usted conoce como el Padre, fue el que se hizo carne y él decidió llamarse Hijo. Y por eso Juan dice, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Entonces, la segunda es justificado en espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Quinto, creído en el mundo. Y sexto, recibido en gloria. Cuando él resucita, es justificado en espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles vieron que Dios se hizo carne cuando vino y se materializó, se hizo carne. Predicado a los gentiles por los discípulos, fue predicado por cada uno de nosotros, como que somos nacidos de nuevo, es predicado a los gentiles. Creído en el mundo entero y recibido en gloria. ¿Cuándo? Cuando María Magdalena va, si no me equivoco,
no me acuerdo bien cuál de la María es, que va a tocarlo y le dice, no me toque, porque no he subido a mi Padre. Y cuando Él sube, entra en el Padre, de donde salió, entra en su trono, por eso es recibido en gloria. Automáticamente los 24 ancianos de todo el mundo tienen que darle la honra, porque Él salió de Él, salió del Padre. Entonces es el misterio que no todo el mundo entiende, que para la gloria de Dios Él escoge gente en su misericordia, no porque sean sabios ni entendidos, porque ese misterio está escondido para los sabios y los entendidos, y se les revela a los niños, a los humildes, a los mansos, a los que no se creen algo. Entonces, por si todavía usted lo duda y no está conforme, ok, vámonos para San Juan de nuevo, para que ustedes vean lo que el Señor hablaba con lo que habló con Felipe. Mire lo que le dice en San Juan 14. Jesús, el camino del Padre, dice, no se turbe vuestro corazón, le está diciendo a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabed a dónde voy y saber el camino. Tomás no entendió lo que le estaba diciendo, le pregunta, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo va al Padre. A Nicodemo le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y hoy a los discípulos les dice, nadie viene al Padre, no dijo va. O sea que como quiera que él se lo tiraba, está dando el mismo resultado, porque es que el orden de los sumandos no altera el producto, la propiedad conmutativa. Si tú mencionas al Hijo, estás mencionando al mismo Padre. Si tú mencionas al Padre, estás mencionando al mismo Hijo. Si mencionas al Espíritu Santo, estás mencionando al mismo Dios verdadero, único. Único, no hay más, no hay tres personas. ¿Usted cree que Dios compartió su gloria con el Hijo era porque el Hijo era otro? No, porque entonces se contradice. Entonces Él comparte su gloria con el Hijo porque Él salió de Él mismo y el Hijo es Él mismo. Es el misterio, que el Hijo es Él mismo, no como una segunda persona, sino como su sustancia, la imagen visible del Dios invisible. Entonces mira lo que le pregunta Felipe después de él decirle a Tomás que Él es el camino, la verdad y la vida. Mira lo que le pregunta en el versículo 8, dice, del capítulo 14 de San Juan. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe. ¿Cuánto Felipe hay hoy en día creyendo que el Padre está en el cielo y que el Hijo está aquí en la tierra? ¿Me entiendes? Es verdad, porque yo no estoy negando al Hijo. Lo que te estoy haciendo entender es que cuando tú conoces al Hijo, ya conociste al Padre. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, ya lo conociste a ellos. Y cuando hablo a ellos, no me estoy refiriendo de persona, no, de manifestación, de un cuerpo, un espíritu y un alma. Estoy hablando del único Dios verdadero, no hay más. Cuando tú conoces una de sus manifestaciones, ya lo conociste por completo. Si no me cree, mire lo que dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame al Padre? No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No cree que el verdadero José lo es en mí porque es espiritual. Y yo soy en José lo. ¿Por qué? Porque el verdadero yo está dentro y es en José lo. Está dentro de José lo. Y eso es lo que mucho no se le ha revelado. Jesús le dijo, ¿tú no crees que si me ve a mí ha visto al Padre ya? Porque que Él es la imagen visible, porque Él representa el cuerpo del Padre. Él representa el cuerpo, lo que se puede ver. Es por eso que Él le dice, me viste a mí, ya tú viste al Padre, porque el Padre es espíritu. Y como Él representa el cuerpo, ya tú lo viste. Tú me viste a mí por fuera, ya tú viste el verdadero José lo por dentro. Es lo mismo. Y es eso lo que Pablo ruega a los Colosenses, a los de la Odisea, para que se les revele ese misterio que no muchos pueden entender. Y para la gloria de Dios, Dios me permitió entender. Y cuando tú entiendes eso, puedes orar tranquilo. Que aunque la Biblia dice una verdad, que diga, pedirlo en mi nombre, le dijo,
Pero si tú haces una relación con el Espíritu Santo, tú le puedes decir, Espíritu Santo, yo quiero esto. Y aunque tú no menciones el nombre de Jesús, solamente por tú saber de quién se trata, de que está hablando con el mismo Jesús, cuando habla con el Espíritu Santo, ya con eso que tú no lo menciones. O usted no ha visto que la Biblia dice, echaré fuera demonios en mi nombre. Y tú dices, en el nombre de Jesús, pero hay gente que dice, sal fuera. Yo ordeno que salga, que Dios le da esa autoridad y salen los demonios, pero no deberían salir porque él no menciona el nombre de Jesús. Lo que pasa es que cuando a ti se te abre el entendimiento, tú entiendes que la autoridad que te la dio fue Jesús, y el demonio sabe y sabe quién tú eres en el mundo espiritual. Por eso cuando los hijos de Seba van a echar fuera el demonio, le dice, ¿quién son ustedes? ¿Quién eres tú? Yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? Porque cuando tú tienes la identidad de quién es Dios, tú no tienes que estar limitándote. Si tú quieres, dicen el nombre de Jesús, porque es el único nombre, es el código, el misterio que está dado bajo los hombres, bajo el sol. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús es un código, es un misterio. ¿Entiendes? Pero cuando tú entiendes que Dios te dio la autoridad, aunque tú digas, sal fuera, demonio, ahora te ordeno, Señor te reprenda, tú puedes decir, o sal fuera, abandona su cuerpo, el demonio va a salir, se va a sujetar, no porque tú eres nadie, sino por lo que se te entregó. Y el que te lo entregó fue el Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo Hijo. Y cuando se nos revela eso, se nos abre el entendimiento, entonces se nos quita la venda de los ojos y del entendimiento, y podemos entender que Dios es uno y que tiene el poder para manifestarse como ángel, como príncipe del ejército de Jehová. Se le manifestó a Josué, y Josué dice que lo adoró y se postró. Si hubiese sido un ángel normal, ¿qué pasó con Juan cuando se le iba a arrodillar a Miguel, a Gabriel? ¿Qué le dijo? No lo haga, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ¿por qué el príncipe del ejército de Dios, que es el mismo ángel de Jehová, Josué lo adora y se le arrodilla y le dice, quita la sandalia de tus pies? Porque el lugar que está pisando santo es lo mismo que se le apareció, se le reveló a Moisés. El ángel en una bola de fuego ardiente en la salsa. Era el mismo Dios que puede hacer eso. Él puede coger la forma de un ángel, de un arcángel, de un querubín, de lo que él quiera. Y se trata del mismo Dios, el único. El único. Si todavía no me crees, te voy a leer eso. Mira, el versículo 18 de este mismo capítulo del 14 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Quién está diciendo eso? Dios, Jesús. Está diciendo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Por qué él dice vendré? Porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo Padre, por eso dice, vendré todavía un poco y el mundo no me verás más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. ¿Está viendo? En aquel día vosotros conoceréis lo que te estoy diciendo ahora, que yo habito en mi Padre adentro, no al lado. Él le está diciendo a ellos que entendieran ese misterio, que ellos no podían entender eso. Que aunque él le decía a mi Padre, ellos creían que se trataba de dos gentes. El Padre es una persona y el Hijo es otra persona. No. Entonces él por eso le dice, en aquel día, ¿en cuál día? En el día que le veremos tal como él es. Tal como él es, que vamos a ver un solo trono, en una sola manifestación. Y ahí nos vamos a dar de cuenta que estábamos engañados, que estábamos pensando que él era tres personas literal. Ahí nos vamos a dar de cuenta. Entonces le dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Se está diciendo también la alegoría de que vosotros estaremos en él. Hay gente que va a decir, pero mira, óigame, el Señor sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo, ¿entiendes? Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Por qué dice vendremos a él? Van a bajar las dos personas a él. Eso es lo que está diciendo él. Vendremos a él porque cuando él mande al Consolador, a su espíritu, no a su otra, a su tercera persona, no, a su espíritu, vendremos a él. Por eso él dice, vendremos a él, porque que se trata de un solo Dios. Por eso él dice, cuando mande a su espíritu al Consolador, por eso él dice, no lo dejaré huérfano, yo vendré a vosotros. ¿Cuándo? Cuando venga el Consolador, cuando venga su espíritu.
Así como tú tienes un espíritu adentro, Dios tiene su espíritu y lo reconoce como santo. Lo reconoce como santo. Por eso es santo, 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 3 veces santo. Es una simbología. No es que significa que Dios nada más 3 veces santo. Dios no tiene límite, la santidad de Dios. Entonces, por eso le dice, vendremos a nosotros y haremos morada con Él. ¿Entiendes? Haremos morada con Él. ¿Por qué dice haremos? Pluralizando. Porque se trata del mismo Dios, que si el Espíritu Santo vino sobre una gente, ya vino la manifestación completa de Dios, vino el Espíritu, vino el cuerpo y vino el alma completa, literal. Un solo Dios, un solo ser, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. ¿Todavía no me crees? Te voy a poner la tapa al pomo con esto. Apocalipsis 5, por si no me crees todavía, para que tú me digas cuando la Biblia dice varón, y entonces cuando la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Hay muchos creen que está hablando, que está sentado Él literalmente en una silla, en un trono. Mi amigo, la palabra diestra, si usted no lo sabía, también es poder. También es poder. El brazo derecho representa poder, representa fuerza. Cuando David dijo, Él me sustenta con su diestra, está hablando, me sustenta con su poder, con su power. Por si usted no sabía ese misterio, la palabra diestra nada más no es brazo derecho, no es lado derecho, no. También poder. Él es la gloria de Dios. Él es el cuerpo de Dios. Él es lo que se puede ver, lo que se puede palpar de Dios. No significa otra persona, sino el cuerpo. El poder de Dios simboliza muchas cosas de Dios. Se trata de un solo Dios. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 5, y con esto cierro. Esto le pone la tapa al pomo para el que está dudando todavía que Dios es uno, con diferente manifestación, que tiene un alma, tiene un cuerpo, tiene un espíritu, así como tú y yo somos uno. Mira San Juan en Apocalipsis, lo que dice, el rollo y el cordero. Apocalipsis 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué dice vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Porque en el capítulo 4, no lo voy a leer todo, dice Juan, oiga lo que dice Juan en el capítulo 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu. ¿Está viendo? Dios lo sacó en el instante en el espíritu, no dice en el cuerpo, pero no significa que el espíritu que estaba allá arriba era el segundo Juan o el primer Juan, no, se trataba del mismo Juan. Por eso él dice, yo estaba en el espíritu. ¿Por qué no dijo, mi otro yo estaba en el espíritu? Mi amigo, porque es que Juan sabe lo que está hablando. La mayoría de nosotros es que no sabemos lo que hablamos, porque estamos como Job, estamos como Nicodemo, hablando cosas que ni entendemos. Y Jesús le dijo, lo que sabemos hablamos. ¿Entiendes? Lo que sabemos hablamos y lo que oímos decimos. Tú no sabes lo que está diciendo, le digo en pocas palabras. Entonces dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos sentados? Uno, un trono en el cielo. Entonces, por eso, en el capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado? Uno. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Preguntó el ángel. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahora, yo te hago una pregunta. Si se supone que en el cielo había un solo trono y uno sentado en ese trono, un solo ser sentado en ese trono, un solo ser, y ese solo ser tiene un alma, tiene un cuerpo, tiene un espíritu. Se supone que si a ti te han enseñado por mucho tiempo que Jesús está a la diestra, al lado derecho de Dios, sentado en un trono, ¿por qué Juan nada más está viendo un solo? Y dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay nadie digno ni de mirar, ni de desatar los sellos. Entonces miren lo que Juan hace por eso, porque como no hay nadie digno ni en el cielo, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, sentado en un trono. Entonces, ¿por qué? ¿A dónde está Jesucristo? Si supuestamente Él dice que está sentado a la derecha. Porque es que no se nos ha revelado el misterio. Lo cogemos todo literal de una vez con nuestra mente humana.
lo cogemos literal. ¿Entiendes? Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos que Pedro fue y le dijo, y este le dijo de Juan, y le dijo, ¿y a ti qué? Tú lo que tienes que seguirme. En pocas palabras, ¿a ti qué te importa? Y después dice, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y ellos entendieron, oye lo que ellos entendieron, que él dijo que él no iba a morir. Eso fue lo que ellos entendieron hace miles y millones, creyendo lo mismo. Que aunque la Biblia dice él está a la derecha del Padre, creen que significa que está sentado en un trono a su derecha. Y no es eso, mi amigo. Es que él habita dentro de él, un solo ser sentado en un solo trono, donde hay 4 seres vivientes y 24 ancianos sentados en trono. Tú no vas a encontrar nunca 3 tronos sentados de que 3 dioses diferentes, porque no es así. Entonces, ¿por qué? Miren lo que dice. El ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el librito? En el versículo 2 del capítulo 5. Y de atar su sello, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿A dónde estaba Jesucristo? Tú que crees que Jesús, que está sentado a la derecha literal, ¿a dónde estaba? Yo te hago esta pregunta. Dímelo tú que sabes tanto. ¿A dónde estaba? Dios en su misericordia me permitió entender este misterio, te lo estoy compartiendo para que lo aprenda. ¿A dónde estaba? Si supuestamente dije que él está a la derecha, y si ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra está, ¿a dónde estaba? Te voy a decir a dónde estaba ahora. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Entonces ahí es que se le abren los ojos. Y dice, y miré en el versículo 8 y vi que en medio del trono de que ahí había un solo ser sentado en un trono, en medio del trono, y de los 4 seres vivientes estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿A dónde estaba él? Adentro del que está sentado en el trono. Ese es el misterio, que estaba adentro. Por eso no está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y por eso es que el Señor le dice, en aquel día ustedes van a saber que yo soy en mi Padre. Por eso a Juan llora, porque Juan está creyendo que es a la derecha, a lo primero. Pero cuando él está llorando y el anciano tiene que decirle, estate tranquilo, que aunque tú no veas que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay nadie digno, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y es el único que puede abrir el libro y mirarlo. Y mira lo que dice más para abajo, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpa y como oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes dijeron eso? Los 24 ancianos. Cuando él salió de él mismo, como no estaba ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, él tuvo que salir. Y ahí Juan pudo verlo en medio del trono. Ahí, si tú no sabías dónde estaba, que no estaba ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, Jesús estaba dentro del que estaba sentado en el trono, porque el que estaba sentado en el trono es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Yo me gozo porque sé lo que estoy hablando. No estoy hablando adivinando, no. Cuando Dios te habla el entendimiento, tú sabes lo que está hablando. Entonces, amigo que me escucha, Dios es uno, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Por eso él le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre estaba hablando con él, dijo, está en el cielo. Para que la gente entienda que Dios puede estar en el cielo, puede estar hablando contigo, puede estar allí, puede estar allí, puede estar allá, en el mundo entero. Y no significa que haya millones de dioses. O usted nunca vio los muñequitos de Goku, que podía salir
y convertirse en 10 Goku. ¿Entiendes? Y no significaba que había 10 Goku diferentes, un solo Goku que podía hacer eso. Así mismo es Dios. Así mismo. Así que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros y Dios se les revele así como Pablo quería que se les revelara a los colosenses. Yo quiero que Dios te abra el entendimiento para que pueda entender los misterios escondidos y pueda entender la venida de Cristo. No crea que Jehová era uno y que el Hijo era otro. No, se trata del mismo Dios. Y ese mismo Dios dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene. Jesús es el mismo Dios. Y porque tú seas judío de sangre, ni gentil, va a entrar al cielo si no es a través de Él. De Él. Si tú no lo reconoces, te vas para el infierno si te mueres así. Lamentablemente, porque no hay otro camino, es Él. Y ese es el misterio que los fariseos no entendieron, que Dios fue que se hizo carne y Él mismo decidió llamarse Hijo, porque ellos sabían que Dios no tenía hijo, y ese fue el misterio, que Dios lo engañó, lo cegó. ¿Para qué? Para que viendo no vean ni oyendo escuchen. No estaba dicho ya por el profeta: cégale los ojos para que viendo no vean ni oyendo escuchen, y para que se endurezcan y encerrar a la humanidad entera en maldición, en desobediencia. Por eso dice que todos nosotros nos descarriamos. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, fueron todos desconstituidos de la gloria de Dios. Nos encerró a todos, encerró a toda la humanidad, a los que había hecho los pactos y a los gentiles, los encerró a todos. Y dice, se me fue la idea, que por cuanto todos hubiesen desobedecido, fuimos desconstituidos de la gloria de Dios, pero por medio de su Hijo, entonces todos podemos proceder a ser hijo, a tal constituido. Ya como caímos por medio de Adán y Eva, nos desconstituyeron a todos. Entonces por eso Dios tiene que cegar el entendimiento, para que ellos no reconocieran que Él era Dios, que Él era el Mesías. Y el misterio es que Él decía: yo y mi Padre, y por eso querían apedrearlo, porque Él se hacía como Dios. Ellos tenían entendido que Dios no tenía hijo, pero lo que ellos no sabían, el misterio, es que el mismo Dios fue que se hizo hijo, que decidió llamarse Hijo, y Él me llamará mi Padre y yo lo llamaré a Él Hijo. Y cuando lo introduce al mundo dice: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Dios te bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Shalom.